Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Continuamos con nuestra clase para hoy y quisiera que podamos ver, son la continuación de los triángulos que hemos estado haciendo. Quisiera que podamos analizar este ejemplo porque es bastante completo, tiene todo lo que debemos saber y yo voy a ir marcando algunas cositas para que ustedes se puedan ir dando cuenta de lo que estamos haciendo. Primero, recordar que en todo teorema, en todo triángulo, rectángulo, como es rectángulo, que tiene este pequeño rectangulito que mide 90 grados, se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Cómo sé dónde están a, b y c? Tengo que guiarme por lo que está escrito en el ejemplo. A siempre va a ser la hipotenusa, el lado más largo. B va a ser el lado vertical y C el lado horizontal. Si yo no manejo de esta forma, voy a tener dificultades. Además, recordarles de que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de alfa más tita siempre me da 90 grados. Veamos este ejemplo recordando lo que ya hicimos. Me dan el lado B y el lado C. Y tengo que aplicar este teorema de Pitágoras que está escrito aquí. Entonces, reemplazando los valores, en vez de b, pondría 7 al cuadrado. En vez de c, 8 al cuadrado. De tal forma que el valor de a sería 7 al cuadrado 49 más 64 que es 8 al cuadrado, me daría que a es la raíz cuadrada de 113. Para que ustedes puedan ver, lo voy a pintar de color amarillo. Este valor de A no es un número entero, es un número decimal, me sale 10.63. Si estoy midiendo en centímetros, me va a dar en centímetros. ¿Ven? Ahora, vamos a encontrar los ángulos de ese triángulo. Recordarles de que la suma de los dos ángulos siempre me da 90 grados. Vean que este triángulo del ejemplo no está ubicado de esta manera, pero si lo giramos, lo acomodamos, el triángulo es exactamente igual que este otro pequeño. Recordaremos, hemos aprendido de que existen tres razones trigonométricas: seno, el coseno y la tangente. En la anterior clase les dije simplemente que el seno era el cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, B sobre A. El coseno era el adyacente sobre la hipotenusa, o sea, C sobre A. Y la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, B sobre C. Opuesto, adyacente, ¿de qué estamos hablando? Veamos el dibujo. Siempre que trabajemos en un triángulo rectángulo, tenemos que saber que este es el ángulo principal o aquel ángulo en el cual vamos a basar nuestro trabajo. ¿Por qué cateto opuesto? Porque es bien simple darse cuenta, chicos, de que está de frente, ¿ven? Al ángulo. Cateto opuesto. ¿Por qué cateto adyacente entonces? Porque es aquel que está al lado del ángulo. ¿Ven? Adyacente, opuesto. En base a esos términos vamos a resolver. ¿Qué es lo que dice entonces? El seno del ángulo dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto valdría 7. Y la hipotenusa que acabamos de encontrar y está con amarillo, valdría 10.63. ¿Cómo hallo el ángulo? Debo tener en mis manos la calculadora que les he enviado a todos los grupos. Pueden verla. Es esta. Aprieto en mi calculadora
seno menos 1. ¿Cómo es en la calculadora seno menos 1? Deben atender, chicos. Voy a ampliar la imagen para que ustedes puedan ver. El seno menos 1 va a ser apretando la tecla Shift, ¿ven? Y apretando la tecla Sin. Se va a abrir un paréntesis en nuestra calculadora y en el paréntesis lo que tenemos que escribir es 7 entre 10.63. Tecleando igual me da 41,18 grados. Sumamente importante. Mirar el video para poder entender esto es clave. Vamos a ver, si ya conozco el ángulo alfa, el ángulo tita va a ser simplemente restar 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque sumados me dan 90. 90 menos 41,18 me da 48,82 grados. ¿Qué pasa si es que yo hubiera querido utilizar otra función trigonométrica? Si utilizo el coseno, está acá. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a mirar más arriba. El cateto adyacente medía 8. La hipotenusa medía 10,63. Acá está, ¿no? Para hallar el ángulo a través del coseno, voy a teclear nuevamente Shift, coseno en mi calculadora, de 8 entre 10,63. Si no quiero usar el coseno y quiero usar la tangente, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, tangente menos 1, o sea, Shift tan de B sobre C, o sea, de 7 entre 8. Vamos a recordar de que todo triángulo está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. Claramente. ¿Qué pasa si en un triángulo, como el siguiente ejemplo dice, solamente me dan un ángulo y un lado? Y de paso el triángulo está chueco como este. Quiero que observen. Le vamos a poner unas cuantas flechitas. En esta parte, jóvenes, estaría ubicado el triángulo, o perdón, el ángulo más importante, que viene a ser alfa. Me están dando de dato el ángulo tita. Si yo quiero trabajar en el triángulo, tengo que tener como dato el ángulo alfa. Si me dan el ángulo tita, que mide 35 grados, que está acá, ¿cómo encuentro alfa? Simple. Alfa más tita es 90. Entonces, alfa es 35. De donde tita sería 90 menos 35. Claramente se ve que vale 55. Una vez que yo descubro ese valor, puedo usar cualquiera de las funciones trigonométricas, son estas, para poder resolver el triángulo rectángulo. Veamos entonces cómo usar esas funciones trigonométricas una vez que yo ya he podido descubrir que este ángulo de acá, vamos a insertar, mide 55 grados. ¿Cómo sé que mide 55 entonces? Porque sumo 35 más 55 y me da 90. Hemos hecho este proceso. Ahora, con este valor que es alfa, yo puedo utilizar cualquiera de estas. Vamos a utilizar primero la función seno. Por favor, vean bien.
El seno de alfa es B sobre A. Tengo que despejar B porque si se dan cuenta yo ya conozco A y además conozco alfa. Voy a empezar a marcar lo que vamos a hacer. Lo vamos a marcar de color rojo. Ya conozco alfa, que vale 55, y ya conozco A, que vale 10. Tengo que descubrir B. Por lo que sabemos de las ecuaciones, para que sepa el valor de B, tengo que despejar. Entonces, A pasaría a multiplicar al seno de alfa. De donde tendríamos que 10, que vale A, por el seno de 55, que vale alfa, me daría B. ¿Cómo yo calculo ese valor utilizando mi máquina? Simplemente tendría que teclear 10 por sin, no shift sin, sino solamente sin de 55. Y me daría 8,19. Una vez descubierto el valor de B, conociendo el valor de A, de este teorema de Pitágoras, está ahí, yo puedo despejar el valor de C. C se quedaría acá y B pasaría a restar al otro lado, ¿ven? De esta manera. De donde sé que entonces C tendría que ser la raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. Haciendo esta operación en la calculadora, sacándole la raíz, tengo que el valor de C había sido 5,73. De esa manera, he resuelto el triángulo. Quiero que analicemos algo. ¿Qué es resolver un triángulo? Es encontrar sus tres lados y sus dos ángulos. En este caso, 3, aunque el de la esquina sabemos que siempre va a medir 90 grados. Vamos, bajaremos, veremos qué es lo que tenemos. Recuerda, dice, el área de un triángulo está definida por la base por altura sobre 2 y hemos encontrado el área de este triángulo, que sería la base, que es C, 5,73, por la altura, que es B, 8,19, dividido entre 2 y me da 23,46 unidades al cuadrado. Cualquier unidad, centímetro, metro, decímetro, kilómetro, elevada al cuadrado. De esta forma se resuelven los triángulos rectángulos. Hemos visto cómo hallar sus ángulos, cómo hallar sus lados en base a diversos datos. Chicos, vean repetidas veces el video, por favor, para que puedan entender lo que tenemos que hacer. Veamos nuestro trabajo, nuestra práctica con la que ustedes están trabajando. Tenemos estos 2, 4, 6 triángulos. En los 6, por favor, ustedes deben encontrar y resolver los triángulos. ¿Qué quiere decir? Hallar ABC, alfa, tita y su área. Y le podemos agregar el perímetro, que es la suma de los tres lados. El área, que hemos visto en la anterior hojita, que es base por altura sobre 2, y el perímetro, que será la suma de los tres lados. No se olviden, tengo que aplicar lo que dice acá para resolver. Tenemos tiempo todavía. Yo ya les he dado esto hace una semana. Ahora la revisamos, la actualizamos y la mejoramos y la resolvemos bien. Estos son problemas. Para estos problemas, yo quisiera ver su creatividad, si ustedes pueden resolver o no. De todos modos, vamos a tener una clase en la que simplemente vamos a hablar de los problemas.
Son 5 problemas. Yo voy a escoger 2 para poderles explicar y que ustedes en base a eso intenten resolver. Chicos, estos 5 problemas se pueden resolver con lo que acabamos de ver hoy en la explicación. Voy a hacerles un poquito de reflexión sobre lo que debo pensar al tratar de resolver. Se sabe que la diagonal de un cuadrado mide 7 centímetros. ¿Cuál es la longitud del lado? Dice. Estaríamos hablando de un cuadrado que mide 7. En su diagonal, la diagonal será la parte interna del cuadrado. Vamos a ver un poquito. ¿Cómo sería la diagonal de un cuadrado? Si yo tengo una figura como esta, que es un cuadrado, la diagonal sería esa línea. Vean, aquí está el triángulo rectángulo. Y de esa forma intentaría resolver el problema. El problema 2 dice calcular el perímetro y el área de un triángulo isósceles, en el que se sabe que 2 obviamente son iguales, me está dando el valor de la hipotenusa, y la altura vendría a ser cualquiera de estos dos. Sumamente sencillo. Es un triángulo rectángulo isósceles que la altura mide cualquiera de los dos catetos. En el problema 3 me están dando el área de un rombo, que es la mitad del producto de las diagonales. Dice un rombo es un cuadrado inclinado. Obtener el área del rombo de perímetro y la diagonal menor de 12. Aplicación de triángulos rectángulos. Dibujen y se van a dar cuenta. Les repito, yo voy a resolver 2 problemas. Voy a resolver el problema 3 y el problema 5. En un triángulo equilátero la altura mide 3. La altura vendría a ser, en un triángulo, justo la parte del medio del triángulo, ¿no? Al hacer el dibujo, si es equilátero además, sus 3 lados son iguales. Con triángulos rectángulos puedo saber cuánto mide cada lado. Si los 3 lados son iguales en un triángulo, chicos, sus ángulos internos miden 60 grados. Es la clave para la solución. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Y el problema 5, donde dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10. Y uno de los catetos mide el triple que el otro. Uy, es un problema en el que tengo que tener bastante cuidado, intentarlo resolver en base a triángulos rectángulos, ver si hay la posibilidad de muchas soluciones o simplemente una. Muy bien, chicos, de esta manera terminamos el video de hoy. Les pido que trabajen con calma, tenemos tiempo. No se olviden que cualquier consulta la pueden hacer por el WhatsApp, mandando las fotos de lo que están trabajando. Que estén bien, cuídense. Hasta una próxima oportunidad.